Muy buenos días. Luego del impacto mundial acerca de las tasas de interés, si bien no tenemos un dato exacto hasta cuándo pudieran frenarse, posiblemente sea un retroceso para continuar con ese impulso, esa tendencia alcista para el índice del dólar americano. Eso lo analizaremos a continuación y los pares que conllevan a esta divisa. Mi nombre es Edgar Vergara, les doy la más cordial bienvenida este 5 de octubre de 2022 a su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Antes de continuar, les recuerdo que de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que un rendimiento pasado no es una indicación o una garantía de un rendimiento a futuro. Continuando con nuestro programa, si bien por parte del calendario económico y como cada miércoles esta materia prima para el petróleo, si bien ha rechazado en un soporte en los 76.2 dólares americanos equivalentes a un barril, si bien ha estado recuperándose ya cotizando arriba de los 85 dólares. Seguiremos de cerca, si bien es que ya pueda hacer un movimiento alcista para sin embargo sabemos que las últimas semanas ha tenido una tendencia bastante clara bajista. Por parte de Estados Unidos, si bien también tenemos un anuncio sobre el cambio de empleo no agrícola, si bien este informe nacional del empleo, que es una medida de la variación mensual que no incluye obviamente datos de la industria agrícola privada del empleo, y sabemos que es un subconjunto de agregados y anónimos de sueldos que representa un aproximado de 400,000 clientes de Estados Unidos, y que este movimiento lo realiza este informe previo el gobierno, donde publicará obviamente los datos sobre la tasa del empleo y que nos da algunas pistas posibles de las probabilidades de la obviamente proyección para el dólar americano, donde esperamos que exista una gran volatilidad. También por parte del índice del Instituto de Gestión de Suministros, el ISM, que es obviamente no de fabricación, sino conocido como de servicio, también con las siglas IGS, si bien es la actividad no manufacturera que se produjo en el mes anterior, nos van a dar esos datos posibles, donde estaríamos también de esta forma impactando, viendo el movimiento probable para el dólar americano. Veremos si logra ser positivo. Obviamente tendríamos ya ese movimiento alcista para el dólar americano. Vamos a estar de cerca observando los movimientos de estos datos cuando llegue el momento de estas publicaciones. Sin embargo, a continuación pasemos a analizar el índice del dólar, qué es lo que está haciendo y la posible proyección, si bien ha hecho un retroceso o un cambio de tendencia. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios y a continuación acompáñenos al análisis. Antes de pasar al gráfico del índice del dólar, luego del 25 de septiembre, darnos esos nuevos históricos con ese impulso alcista cotizando en los 114.5 unidades. 2 días después, luego de un pequeño retroceso, nos volvió a dar un nuevo histórico cotizando en los 114.77 unidades. Le faltó, estuvo cerca de algunos puntos de lograr llegar a los 115 unidades, un número cerrado bastante interesante. Sin embargo, se quedó algo corto, donde empezó a hacer ese gran retroceso, rompiendo una línea de tendencia y también un soporte que teníamos trazado. Sin embargo, tenemos obviamente una línea de tendencia proyectada en un ángulo aproximado de 45 grados, quien es el que hasta ahorita tendría el mando, el control, porque si bien el índice del dólar americano continúa con ese movimiento por arriba de esta línea de tendencia, donde nos pudiera indicar que solamente está haciendo un posible retroceso para continuar con ese movimiento alcista. ¿Ustedes creen que sí logre continuar con ese movimiento, ese impulso alcista que ha tenido los últimos meses, o
o que cruce incluso esta línea de tendencia que tenemos marcado ya desde hace algún tiempo para continuar con ese movimiento bajista. Denos su opinión aquí en los comentarios, por favor, y pasemos a continuación a analizar nuestro gráfico. Y bien, nos situamos en una temporalidad de 4 horas para este índice del dólar americano, luego de darnos este impulso alcista con un pequeño retroceso y otro impulso alcista cotizando ya en el alto más alto, en los 114.77, nos da esas pistas de que posiblemente pueda continuar a la alza y se quedó un poco corto para llegar a un número bastante interesante en los 115 unidades cerradas, aunque tenemos una proyección obviamente más proyectada a la alza, arriba incluso de los 115 unidades, 115.5, por lo que hizo, si bien en el pasado, pero luego de estos movimientos tuvo un retroceso. Este retroceso vamos a leer el mercado con esta línea aquí tendencial que obviamente ya fue cruzada, ya la respetó incluso con estos dos movimientos, este bajo más bajo en esta acumulación con este bajo más alto, y tenemos esta tendencia y veamos cómo el precio logró sí tomarlo como de soporte para posiblemente continuar con el movimiento alcista. Sin embargo, este movimiento ya no fue más alto que el anterior y obviamente esto significó que fue un bajo más bajo. Si bien con la ayuda de esta herramienta, este rectángulo, tenemos aquí un soporte interesante, proyectamos y veamos cómo ese soporte nos vino luego de rechazar y darnos un movimiento bajo más bajo, lo tomó de resistencia, se debilita el precio y veamos cómo logra cruzar la línea de tendencia con esta vela que terminó cerrando más de un 50% de la vela del cuerpo, llámese vela con todo el cuerpo y las mechas obviamente, por debajo de la línea de tendencia donde nos estaría indicando ese posible movimiento aún más profundo. ¿Hasta qué nivel? Bueno, eso lo analizaremos a continuación. Sin embargo, vemos cómo le costó trabajo en un soporte. ¿De dónde viene este soporte que le estaba costando trabajo poder perforarlo, caer por debajo de este? Bueno, si bien tenemos este rango de precios en el 111.75 y los 111.46 unidades, hasta que logró nuevamente romper este soporte y nos dio un movimiento más bajista. Aquí tenemos dos opciones, sin embargo, esta línea de tendencia la dejamos a propósito para que veamos que ya sí fue obviamente respetada, no por mucho, porque si bien hemos comentado que tenemos que tener siempre también nuestro análisis donde vamos a identificar nuestras áreas, soportes, resistencias interesantes, importantes, porque si bien aquí pudiéramos comprar, sin embargo, si vemos que se está debilitando el precio o luego vuelve con este movimiento rechazando, pudiéramos haber cerrado el trade con esta diferencia o protegido a precio de entrada, quizá aquí nos hubiera sacado, no hubiéramos perdido. Sin embargo, quizá a tiempo, pero nos da experiencia al mismo tiempo, porque este alto no fue más alto que el anterior, que es lo que esperamos. Sin embargo, logra romper esta resistencia que fue soporte, rompe este soporte en este caso, y tenemos esta línea tendencial que, si bien la tenemos marcado ya desde hace algún tiempo, para ser exactos desde el punto bajo luego de esta acumulación que tuvo, o este retroceso de la fecha del 11 de agosto con este bajo más alto anterior, y vemos esa pendiente que comentábamos de un ángulo de 45 grados aproximadamente con ese movimiento alcista. Mientras el precio se encuentre por arriba de este, todavía podemos pensar que tiene un movimiento alcista. Simplemente esto que hizo el mercado es un pequeño o un gran retroceso. Sin embargo, vemos dónde hizo ese retroceso. Justo lo hizo en esta zona de acumulación, que si bien aquí nos centramos únicamente en un rechazo bastante interesante, porque le costó trabajo bastante cruzar a la alza el mercado luego de este impulso fuerte, claro, que tenemos
lo logra hacer y veamos cómo ahora en el presente, por arriba de la línea de tendencia y luego en este nivel de precio, justo aquí en este soporte en los 110 unidades, está actualmente rechazando. Ahora la pregunta, ¿creen que logre rechazar y también perforar ahora lo que fue soporte, aquí una resistencia y pase para continuar con este movimiento alcista? O por qué no, también podríamos tener esa posible también proyección en que logre llegar a este nivel de una resistencia y poder caer, y ya sea que respete nuevamente este nivel importante con la línea de tendencia, o para buscar obviamente compras, o la logre perforar para poder empezar a buscar ventas hasta esta línea tendencial que también tenemos proyectada mucho más amplia esta pendiente a una inclinación de aproximadamente 30 grados, donde estaríamos viendo pues esta acumulación, pero sin embargo no descartamos la probabilidad de que aquí se empiece a recuperar luego de este descanso que tuvo este índice del dólar americano. ¿Ustedes creen que pueda continuar con ese movimiento alcista? Dejen sus comentarios y acompáñenos a nuestro siguiente gráfico, este par encabezado por Forex, el euro frente al dólar americano. Luego de este impulso bastante claro y acelerado bajista y este movimiento que ha dejado este par con mayor liquidez en los mercados de Forex, si bien en los 0.9535 históricos, y ha impulsado el precio hacia la alza. Este movimiento podría ser un retroceso para continuar el movimiento bajista. Déjenos sus comentarios y su opinión, porque si bien ha estado rechazando y respetando bastante bien una línea de tendencia que tenemos marcada desde, para ser exactos, a principios de febrero del presente año. A continuación pasemos a nuestro gráfico a determinar esos movimientos y posible proyección que tendríamos para este par, el euro frente al dólar americano. Acompáñenos. Nos centramos en una temporalidad de 4 horas, si bien vemos como el movimiento acelerado bastante claro, con estos bajos, altos más bajos cada vez, logra romper con bastante fuerza, caso contrario que vimos con el índice del dólar cuando rompió en este caso más de un 50% de la vela de esta línea de tendencia. Esta obviamente ya no nos funciona, pero la dejamos a propósito, como en el caso anterior para el índice de dólar, si bien son correlaciones de divisa totalmente a la inversa, porque si bien el dólar americano se encuentra posicionado del lado derecho, una moneda secundaria, en el que mandatorio sería el euro en este caso, y vemos este movimiento cada vez altos, más altos, con este bajo más alto también, alto más alto que el anterior. En esta temporalidad vemos bastante claro el movimiento que nos está dando el mercado para un posible retroceso, que es lo que está haciendo, porque no lo podríamos llamar cambio de tendencia o de dirección hasta que no nos logre dar un altos más altos. Esta zona es bastante interesante e importante, porque si bien aquí tenemos obviamente la línea de tendencia que tenemos marcado, como si bien comentamos a principios de febrero, el 10 de febrero, con donde ha respetado bastante bien esta línea de tendencia en una pendiente también, si la pudiéramos medir, de 45 grados a la inversa, que si bien aquí tenemos este rechazo del precio que ni siquiera logró, estuvo muy cerca de igualarse a una unidad, un euro, un dólar exactamente iguales. Sin embargo, vemos como en esta zona de acumulación el precio ha logrado rechazar, que si bien como interpretamos la acumulación, precio razonable, precio justo, entre el que los compradores y vendedores tomaron ese acuerdo, y los dos estuvieron en este caso contentos, tanto los osos como los toros, descansando aquí, haciendo sus transacciones, hasta que obviamente alguien toma la delantera, en este caso los osos. Las ventas
la tomaron y aquí siguen nuevamente, aunque vinieron los toros. Los osos nuevamente están tomando ventaja justamente en esta zona de acumulación que hizo en el pasado. Si lo centramos de esta forma, vemos cómo aquí justo llega el precio y ha estado rechazando. La pregunta sería, ¿logrará rechazar para continuar el movimiento a la baja luego de romper este soporte interesante y darnos cada vez niveles bajos más bajos? O, por qué no, un retroceso para poder continuar el movimiento alcista y ver qué es lo que hace, justamente poner atención en la línea de tendencia, porque puede romper la línea de tendencia, pero si bien también aquí tenemos una zona bastante interesante, resistencia, donde podría el precio rechazarlo y lograr caer. ¿Ok? Entonces no nos tenemos que ir con la finta luego de un rompimiento de una línea de tendencia sin antes estar bien puestos y analizado el mercado, lo que hizo anteriormente, donde podremos encontrar soportes y resistencias interesantes que el precio pueda llegar, rechazar y volver a caer con este movimiento que ha tenido obviamente este par de divisa. Déjenos sus comentarios y a continuación pasemos a nuestro siguiente análisis técnico. Acompáñenos. Para el dólar frente al franco suizo, si bien ya nos estaba dando algunas pistas de ese movimiento alcista, pero no logró romper un alto anterior que tenía cotizado en los 0.9965. Sin embargo, luego del rechazo, el soporte en los 0.9737 justo se encuentra en esta zona de que vamos a observar a continuación en el gráfico de una acumulación. Actualmente ya nos dio un retroceso nuevamente, pero este no ha logrado romper este soporte. La pregunta sería aquí, ¿lograría ya recuperarse el dólar americano frente al franco suizo o continuaría debilitándose, llegar a este soporte y, por qué no, romper el soporte para continuar con ese retroceso? Dejen sus comentarios y sus opiniones y a continuación acompáñenos a nuestro gráfico para analizar técnicamente este par de divisa. Bien, vemos bastante clara esta acumulación que comentábamos en 4 horas. Luego de aquí el soporte interesante y nos dio altos más altos cada vez. Veamos cómo este alto no logró superar estos niveles del 0.9965 francos suizos equivalentes a un dólar, donde se debilitó. Pero también interesante aquí lo que está haciendo. Aquí tenemos la proyección donde este soporte bastante interesante podría llegar el precio nuevamente aquí y rechazarlo. Sin embargo, se quedó un poco corto. Vemos cómo no logró llegar a estos niveles que teníamos ya marcados. Los vamos a borrar. Justamente aquí este soporte y vamos a ajustar esta línea horizontal justo con el bajo más bajo que estamos observando en esta acumulación, y tenemos también el alto más alto, está en ese rango el precio y vemos que este bajo no es más bajo que este anterior que nos dejó en los 0.9738. Justo aquí tenemos una resistencia, un soporte. Veamos nuevamente una resistencia, estuvo acumulando y bueno, ¿por qué no aquí pudiera hacer algo el mercado? Tenemos esta opción, tomarla de resistencia para darnos este bajo más bajo, obviamente aquí, y esperar a que llegue a este soporte. Si en este soporte lo logra perforar, bueno, ya estaríamos pensando en seguir con ese movimiento a la baja, que si bien lograría llegar a topar con este siguiente nivel de soporte y, por qué no, también lograr perforarlo para continuar bajando hasta que nos dé bajos cada vez más bajos. Obviamente estamos muy lejos de que logre suceder esto. Tendríamos que esperar primeramente este rompimiento, pero también el siguiente escenario es que esta resistencia logre romperla y nos empiece a dar altos más altos. Por lo menos este sería un objetivo, este nivel justamente aquí de los 0.9947 o 5, y luego
darnos este impulso para continuar con el movimiento a la alza, con estos altos más altos que vemos la acumulación. Sin embargo, el nivel importante e interesante que nos podría interesar justamente, valga la redundancia, aquí en este nivel vamos a colocar una línea horizontal justo desde este nivel alto aquí, donde podría llegar a rechazar o, por qué no, luego de esta acumulación romperla y darnos también altos cada vez más altos, porque si bien el histórico que tenemos justo está marcado aquí en los 1.0064 francos suizos, equivalentes a $1 americano. Bueno, ya tenemos los dos posibles escenarios, está en una zona bastante interesante de acumulación. Vamos a ver si logra romper esta resistencia o, por qué no, respetarla para darnos ese impulso aún bajista, donde se debilitaría el dólar americano frente al franco suizo. Dejen sus comentarios y sus opiniones y a continuación acompáñenos a nuestro siguiente análisis técnico. Para nuestro siguiente par exótico, el dólar americano frente al peso mexicano, si bien había roto ya con bastante fuerza una línea tendencial y también una resistencia bastante interesante en los 20.25 y 20.30 pesos mexicanos, equivalentes a $1, pero no logró siquiera darnos ese doble techo probablemente, o alto, más alto que el anterior, que era justo en el precio de los 20.82. Se quedó aproximadamente a un 50% de ese movimiento, y que si bien ha logrado ya nuevamente estabilizarse, retroceder, llegar a esta zona de acumulación que lo tuvimos bastante tiempo anterior. Sin embargo, creen que puede hacer un retroceso para poder continuar el movimiento alcista, este par exótico, o por qué no darnos esa sorpresa donde se fortalezca el peso mexicano frente al dólar, luego de esta acumulación logre romper y darnos bajos cada vez más bajos. Déjenos sus comentarios y a continuación acompáñenos a nuestro análisis del gráfico técnico. Vámonos. Veamos en una temporalidad de 4 horas donde tenemos esta línea de tendencia con el alto más bajo que el anterior, y vamos a centrarnos qué es lo que hizo, justamente para explicar un poquito acerca de este análisis. Luego de esta acumulación veamos cómo tuvo una resistencia. Aquí en teoría hubiéramos esperado una gran resistencia. Veamos cómo con esta vela de indecisión, esta doji con piernas largas, entra el precio, sale el precio, un rechazo bastante claro, pero la mandante sería esta vela donde ya cotiza y rompió con fuerza, no solo arriba de esta vela de indecisión sí, con fuerza, sino arriba de esta línea de tendencia donde nos está ya marcando la pauta para continuar con ese movimiento alcista, luego de toparse justo con esta resistencia. Sin embargo, tenemos nuevo impulso, un retroceso, pero este bajo no fue más bajo que la vela anterior, ni siquiera que la doji, y volvemos a tener nuevas indecisiones aquí justamente. Sin embargo, nuevamente una vela alcista bastante claro. Luego de dar unos altos más altos, llega a ser otro retroceso con esta vela de indecisión. Aquí se ve bastante claro donde los compradores, en este caso los toros, impulsan con mucha fuerza al mercado, donde vemos esta también vela de indecisión de piernas largas, donde nuevamente nos da ese impulso alcista con altos más altos. Ahora bien, nos situamos justamente aquí lo que esperábamos, y de este nivel importante de esta primera resistencia y la segunda que tenemos aquí justo en este rango de precio, que si no logramos ver esta resistencia, no se preocupen, podríamos tomar un 50% desde este alto, que tendríamos que haber esperado que llegara aquí un doble techo probablemente, o que se quede corto, o por qué no superarlo en los 20.82, y un aproximado de en este rango de los 20.30, aproximadamente un 50%. Vemos como el precio estuvo oscilando, si bien tenemos esta resistencia bastante interesante. Veamos, rompe el soporte, resistencia y luego cae el precio.
Justamente aquí vemos esta vela de indecisión y también la siguiente vela con bastante fuerza bajista, donde nos da este soporte, ya no lo respeta, nos da bajos más bajos, y que luego de este retroceso veamos cómo del soporte viene a ser un rechazo en la resistencia. Bastante bien e interesante lo que hace el mercado y cómo respeta estas áreas que tenemos trazados desde tiempo atrás. Sin embargo, nos ha dado bajos cada vez más bajos. ¿Qué esperaríamos en la actualidad de lo que está haciendo? Bueno, que nos dé ahora un bajo más bajo que este anterior, y también nos dé otro bajo más bajo que este nivel, y que también obviamente este nivel. Porque consideramos las mechas, recordemos que si bajamos la temporalidad de incluso 5, 15 minutos o un minuto, vamos a apreciar bastante claro el movimiento del mercado con algunas velas, y esto obviamente nos indica que hay probabilidad de que haga algo en el futuro. Recordemos, un pip, un tico, un punto arriba o por debajo de un nivel importante nos está dando algunas pistas el mismo mercado. Hay que tener mucha paciencia y mucha templanza para observar esos niveles. Hay quienes también toman tanto los cuerpos, el cierre o la apertura, en este caso abre aquí, cierra aquí arriba, y en este caso abre aquí, cierra abajo. Estas aperturas y cierres de velas con las mechas, este rango también bastante interesante, que para ello obviamente nos podremos apoyar de esta herramienta de un rectángulo donde tomamos un rango de precios como lo hicimos aquí. Ahora la pregunta sería, ¿creen ustedes que pueda ser un movimiento a un bajista cada vez más bajo, o pueda incluso acumular el precio por lo que hizo anteriormente aquí y rechazar y no nos dé un bajo más bajo, sino que aquí se continúe acumulando el precio para ver qué es lo que logra suceder luego de salir de este rango o esta acumulación que actualmente está haciendo? Déjenos sus comentarios y sus opiniones, y muchas gracias por ver estos análisis técnicos. Concluimos el día de hoy. Y bueno, agradezco de todo corazón el que nos sigan, el que se hayan suscrito, el que nos ayuden a compartir la página también. Si no lo han hecho, los invito a ello. Activar la campanita para las notificaciones, que si bien día tras día, semana tras semana, vamos dando seguimiento a los movimientos del mercado con un análisis técnico bastante claro, donde los mercados, si bien hay zonas bastante interesantes que ha respetado y otras que obviamente rechaza. Sin embargo, vamos a seguir de cerca, y los invito a dejarnos también algunos comentarios o sugerencias que saben que son importantes para nosotros. Gracias por ver su canal y sumarse. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Dios los bendiga. Hasta luego. Esto es Pulso de Mercado. Hasta luego. Bye bye.